Uno. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a comenzar la formación de este día del curso del documento que el Papa Francisco ha sacado con ocasión del año de San José. Y vamos a comenzar con una pequeña oración en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, te damos infinitas gracias porque al final del día nos permite regresar al hogar y poder en el descanso dedicar un tiempo para poder profundizar y conocer a una persona tan interesante como San José. Te queremos pedir, Señor, que abras nuestros corazones, que abras nuestra mente a la acción del Espíritu Santo, para que podamos en el estudio de este día realmente saber cuál es el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Sabemos que San José ha sido un santo que ha tenido un papel excepcional en la vida de la Iglesia y en la vida de muchos de nosotros, pero que quizás nunca nos hemos dedicado o nunca hemos puesto el tiempo suficiente para poderlo conocer. Por eso, Señor, queremos que este tiempo realmente rinda frutos espirituales para nosotros y podamos conocer más acerca de esta gran persona. Te ponemos en tus manos, Señor, los quehaceres del día, la fatiga del trabajo, las otras distracciones que les pueden estar rodeando para que no sean un obstáculo, Señor, para poder dedicarte este tiempo a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santísima Virgen María, también te queremos pedir que intercedas por nosotros. De manera especial intercede, Señora, por todas nuestras familias, para que a la luz del ejemplo de San José, todos los padres podamos realmente cumplir nuestro rol dentro de cada una de nuestras casas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que todo lo que hagamos en esta formación sea para la infinita gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, qué alegría poder estar una semana más compartiendo con toda la comunidad de matrimonios en Victoria este tema que es, como lo hablábamos con Jorge al principio de la sesión pasada, que es un verdadero regalo de Dios, el poder darlo, que es un regalo de Dios que el Papa Francisco nos haya regalado este año de San José, que haya sido de esa forma Dios a través del Papa, que nos haya dado un tiempo y un año en el cual podemos reflexionar en el ejemplo de San José, el esposo de la Santísima Virgen María y el padre de Jesús. Y decíamos la vez pasada que realmente es una dicha porque aunque es uno de los principales santos de la Iglesia, de los que más se han escrito, que ha sido ejemplo, guía y de alguna manera camino para muchos otros santos, sin embargo, a veces adolecemos los católicos de una falta de conocimiento de San José. Y eso en parte se puede explicar porque en las Sagradas Escrituras San José siempre buscó tener un rol bastante anónimo, o podríamos decir, nunca buscó como tener el rol más protagónico. Y los evangelistas, que como lo veíamos en la clase pasada, los evangelistas hicieron una catequesis de Jesús, no una biografía de Jesús. Entonces los evangelistas no le dan tanta importancia al personaje de José por sí mismo, sino que únicamente utilizan las escenas de la vida de San José y Jesús que nos reflejan algo de Jesús. Pero no nos cuentan todo, porque su catequesis es de Jesús, no de San José. Entonces, definitivamente, eso hace que muchos de nosotros no nos planteemos ni no nos interroguemos demasiado acerca de este personaje. Pero San José es un ejemplo grandísimo de lo que el hombre puede, de lo que el hombre llevado por la gracia puede hacer. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios, Dios y hombre, lleva nuestros pecados, pero que Él obviamente tiene una manifestación de la divinidad en Él. Sabemos que la Santísima Virgen María fue concebida sin pecado original, no tiene esa tendencia al pecado. Entonces podemos decir, wow, fueron personas excepcionales, tanto nuestro Señor Jesucristo como la Santísima Virgen María. Y sin embargo, San José, aún teniendo esa inclinación al pecado, aún siendo un hombre como cualquiera de nosotros, también nos da un enorme testimonio de santidad. Yo creo que dentro de la Sagrada Familia, la figura de San José es quizás la más cercana a nosotros en cuanto a que él tuvo que enfrentarse con las mismas dificultades de nosotros, ¿no? El San José sí tenía una inclinación al pecado, San José sí tenía sus dudas, tenía que luchar para hacer lo correcto a los ojos de Dios y con mucho mérito para él, pues lo hizo en su vida, ¿no?
Y sobre todo ese rol, veíamos en la clase pasada justamente, como dentro de las características principales que el Papa enumera de San José en este año, una de ellas es esa capacidad que tiene para mantenerse casi que en el anonimato, ¿no? Es una persona que se mantiene sin roles protagónicos, pero haciendo la gran diferencia. Y lo ponía el Papa a la misma, de alguna forma, como en la misma grado de importancia, como con las personas que ahorita en época de esta pandemia también están haciendo la gran diferencia desde el trabajo ordinario, desde las cosas sencillas, como los trabajadores de la salud, las personas que trabajan en todo lo que es la cadena de suministro alimenticio, los que permiten que de alguna forma u otra el estilo de vida que tenemos pues se pueda mantener, ya que haya luz eléctrica, que haya agua potable, todas aquellas personas que ponen en riesgo su salud, saliendo a la calle y buscando formas en las cuales pueden pues realizar esas labores que son tan esenciales para la sociedad, tienen ese rol discreto al estilo de San José, pero que hace grandes diferencias. Si esas personas no estuvieran, si no fueran valientes y no fueran capaces de arriesgarse, muy posiblemente el estilo de vida que hemos tenido en esta pandemia, aún con sus limitantes, hubiera sido todavía más difícil. Porque imagínense, aquellos que hemos podido realizar el trabajo desde nuestras casas, ¿qué hubiera sido si no hubiera habido servicio telefónico, servicio de internet, si no hubiera habido personas que le dieran el mantenimiento adecuado a estos sistemas, o el agua potable? ¿Qué hubiera sido de todas esas familias que han tenido que estar en la casa? ¿Qué hubiera sido de los niños? O sea, realmente hubiéramos experimentado una situación mucho más crítica. San José ejerce un rol silencioso, un rol discreto, pero no por eso menos importante. Entonces, definitivamente que Dios nos ha bendecido este año con un tiempo de reflexión en la figura de San José. Y en especial, esto para ustedes, como para mí, esto es importante, ¿no? Porque siendo un apostolado, siendo un movimiento que le da hincapié a la familia, aquí nos permite enfocarnos en la paternidad que nos expresa San José, nos permite enfocarnos en esa paternidad y es una referencia directa para todos los hombres que estamos formando parte de la iglesia, en cuanto a que él es un modelo directo para nosotros. O sea, San José ejerce la paternidad con Jesucristo y ejerce el rol de esposo con la Santísima Virgen María de una manera especial, de una manera que nos pone a todos nosotros como una guía para que también nosotros podamos hacerlo. Yo le decía a mi esposa, hablando estos días que le contaba también a Jorge, a David, a los que se conectaron temprano, que este sábado habíamos celebrado con mi esposa el primer cumpleaños de nuestra hija y que como padres primerizos, ¿verdad? La primer piñata era una cosa que nos ilusionaba mucho y que nos estresaba mucho también. Yo le decía a mi esposa, hablando también de San José en algún momento, pensando en todas esas idas y vueltas que hacíamos preparando esa piñata. Yo le decía a mi esposa, a veces uno de papá sabe asumir como San José ese rol discreto, ¿ya? Porque obviamente en los primeros años, en los primeros meses de la vida de los niños, la mamá como que eclipsa la figura del papá, ¿no? La mamá es todo para los niños. Y muchas veces nosotros los hombres pues sabemos que eso va a ser así, que obviamente con el paso de los años la interacción con los hijos va cambiando y hay etapas, pero que de alguna forma nosotros estamos como conscientes de que no siempre vamos a ser, no siempre va a estar para nosotros la sonrisa más bonita, ni siempre va a estar para nosotros la insistencia del niño de estar con nosotros, pero de alguna forma nosotros como padres sabemos tomar ese rol que nos corresponde y no robarle el protagonismo a la madre en estos primeros años o en estos primeros meses, al menos así lo veía yo y así le decía a ella, yo no me molesta porque que ella quiere estar tanto contigo, porque definitivamente yo soy feliz viéndola feliz. Y ese estilo, ese rol, es muy propio de San José, ¿no? San José no busca el protagonismo, no busca que Jesús hable de él, no busca que se reconozcan sus méritos. San José es una persona que se limita a cumplir con lo que Dios le pide, pero lo hace bien y seguramente lo hace con mucho agrado, a pesar de las propias dificultades de esa misión tan grande que tuvo. La grandeza de San José, más allá de sus virtudes personales, más allá de algunos otros atributos que habrá tenido como persona, radica en que fue el esposo de María, de quien nació Cristo. Eso es lo que hace especialmente grande a San José. No es el título real que le podría haber correspondido por ser descendiente de David,
No se hablará de San José que fue sabio como Salomón, ni que fue valiente como el rey Josías, o bravo o gran líder como David. De San José se va a hablar, o sea, la alabanza de San José no viene por ser un gran guerrero, no viene por ser un gran político. La alabanza a San José no viene por ser un gran sabio y un gran constructor. La alabanza a San José viene por haber sido un buen esposo y un gran padre. Ese es el motivo de alabanza de San José en los cielos. Hay personas que a veces se alienan la cabeza y dicen, no, es que yo no he hecho nada importante en la vida, no he hecho nada trascendente en la vida, y porque a lo mejor nunca han hecho un gran negocio, o no han construido una gran cosa, o no han recibido el reconocimiento en el trabajo que a lo mejor uno quisiera. Sin embargo, no nos damos cuenta que más allá de esas cosas es mucho más motivo de alabanza, y es una alabanza o un mérito mucho más grande para nosotros, el que Dios reconozca en nosotros y que las personas, porque también las personas que están alrededor de nosotros lo saben ver, la clase de esposo que somos o la clase de padre que nosotros somos. Esas son las verdaderas cosas que valen la pena, esos son los verdaderos éxitos, esas son los verdaderos méritos que se pueden tener en la vida. Uno a veces cuelga en las paredes cuadros, pensando, uno puede tener algunos títulos y ponerlos y se puede sentir muy bien de haber conseguido algunos éxitos, y sin embargo, ¿cuántos de nosotros hemos puesto o a cuántos de nosotros nos habrán dado un título por ser buenos padres? ¿A cuántos de nosotros, si le preguntaran a nuestras esposas qué clase de esposos somos, podrían decir ellas, mi esposo es un esposo excelente? O sea, ese tipo de reconocimientos son los que realmente valen, son los que son más importantes. Y ese tipo de reconocimiento es el que San José ha recibido a lo largo de todos los siglos en la historia de la Iglesia. Definitivamente que Dios no escoge a cualquier persona para esta misión, ¿no? Una persona tan amada por Dios como la Santísima Virgen María, cuyo corazón es inocente, cuyo corazón no siente inclinación al pecado, cuya pues una persona que siente inclinación al bien. ¿Sí? Imagínense Dios cómo se debe haber deleitado viendo a esta persona en su vida humana, en su vida terrena, y cómo se deleitaba en la vivencia de su ser y de su inocencia. O sea, el Dios no escoge a cualquier persona para poder convivir con ella. O sea, escoge a un hombre que también tendrá defectos, ¿no? Porque San José, sin duda alguna, tiene defectos, es humano. También la Santísima Virgen María, aunque no tenga inclinación al pecado, podrá haber tenido algunos defectos, pero San José es definitivamente un personaje excepcional, una persona de otra categoría, ¿no? Un corazón capaz de cuidar a otro corazón especial como el de la Santísima Virgen María. Una, una convivencia que debe haber sido en ese hogar bastante bonita, bastante espectacular, ¿no? Imaginémonos que uno ve, por ejemplo, y yo con mi esposa, ella está leyendo la Biblia, y todo este tiempo de cuarentena avanzó muchísimo leyendo la Biblia, y de vez en cuando me decía, no sé por qué en la Biblia algunas esposas se aparecen en el rol de decirles cosas malas a los esposos, me dice. Y me ponía el ejemplo de la esposa de Job, la esposa de Tobías, cómo viendo las pruebas que ellos vivían y la fe con que ellos estaban atravesando sus pruebas, lejos de alentarlos en la prudencia o alentarlos en la fe, les decían palabras para hacerlos pecar o para hacerlos quejarse de Dios. Entonces, esa figura es algo totalmente contrario a lo que habríamos visto en la persona de María, ¿no? La persona de María acompañando a San José no era una voz de recriminación, no era una voz de conflicto, no era una voz de confrontación, sino que era realmente el apoyo idóneo para San José en la misión que Dios les había encomendado a ambos, porque el misterio, ambos participan según sus propias capacidades en el misterio de la redención. Entonces, gran cosa es realmente este mérito de San José, o esta grandeza de San José, es realmente algo muy importante, es el ser esposo. Y no importa si en el mundo no conseguimos los éxitos que a lo mejor nos han enseñado desde niños a buscar, porque los verdaderos éxitos, los más grandes de estos, los posiblemente ya los tenemos junto a nosotros. Tal vez no he logrado el ascenso que yo quiero, pero a lo mejor he logrado criar hijos felices, hijos seguros, hijos que aman a Dios, y he logrado hacer que mi esposa haya todos los días de su vida de gracias a Dios por estar viviendo con nosotros. Entonces, esos son los títulos que importan, ¿no? Y el precio y el mérito de esto es mucho mejor, o sea, la recompensa al final por esto no es el aumento que uno a veces espera, no es el ascenso que uno espera, sino que eh, el premio de todo esto lo vemos a plenitud en la presencia de Dios en el reino de los cielos. Ahí donde todas nuestras buenas acciones
realmente cuentan. De esta manera, haciendo un rol de esposo y haciendo un rol de padre, San José entra en el servicio de toda la economía de la encarnación, este misterio en el cual, cómo funciona todo este misterio, que Dios envía a su Hijo y María lo recibe y San José lo custodia. Él es parte de este misterio, él es parte de todo lo que estaba ocurriendo. Tuvo que ser un hombre especial, porque cualquiera de nosotros seguramente hubiera deseado tener un rol como ese, y definitivamente pues la persona idónea fue San José, no fuimos nosotros. Ahí había, alguna vez escuché, y creo que se lo comenté en la clase pasada hablando de San José, había escuchado en una ocasión a un predicador no católico que decía: qué triste, qué malo fue Dios con San José, porque San José no pudo tener relaciones con María. Como si toda la vivencia del matrimonio se centrara en las relaciones sexuales. Y bueno, y obviamente relaciones sexuales implica algo mucho más amplio que el propio acto genital, ¿no? Entonces es algo mucho más grande. Entonces, realmente José y María convivieron, seguramente se amaron, seguramente fueron personas que supieron ver en el otro las grandes cualidades que Dios les había dado a cada uno, ¿no? Yo me imagino conviviendo con una persona como María, sería difícil no admirarla, no amarla más al ver esa nobleza que ella tenía y esos otros dones con que Dios la habría colmado. Y lo mismo María, seguramente ella no podría haber buscado en este mundo mejor esposo que San José, por las cualidades que él tenía, y aún a pesar de los defectos que él seguramente tuvo, era la persona más idónea para apoyarla a ella en esta misión. Es un amor que va mucho más allá de la mera genitalidad sexual. Es un amor que implica compartir una misión juntos. Nosotros con nuestras parejas, con nuestras esposas, estamos compartiendo una misión. Nos hemos encaminado a la edificación de un hogar, a la formación de nuestros hijos, a la salvación de sus almas, a una comunión con Dios en esa iglesia doméstica que es nuestra casa. Y sin duda alguna hemos escogido bien, hemos buscado la persona idónea y estamos con esta persona. Pues la misma experiencia tuvieron también San José y María. El hecho de no tener relaciones sexuales no quita ningún tipo de plenitud en la vivencia del matrimonio. Porque como bien lo sabemos nosotros, la sexualidad es parte del matrimonio, las relaciones sexuales son parte del matrimonio, pero no implican toda la vida matrimonial. Hay otras cosas, hay etapas también en las cuales definitivamente pues tiene que pasar eso a un segundo grado. En este caso, el plan que Dios les había puesto tanto a José como a María era tan grande que no creo yo que haya habido ni siquiera ese pensamiento mezquino en la cabeza de José de quejarse con Dios, sino que al contrario, es un gran gesto de amistad de parte de Dios confiarle a José aquellas personas que él más quiere, ¿no? A su propio hijo y a la mejor criatura que él tenía en este mundo, ¿no? La Santísima Virgen María. Entonces, él participa en esta economía de la encarnación, pone de su parte, es según la cultura de su época, según sus cualidades paternales también. Acordémonos que San José era un judío y podemos saber que era un judío muy piadoso. Ya está definitivamente esto reflejado en el hecho de ir a hacer la presentación, cuando eso es algo de lo que por pobreza uno se puede eximir. Sabemos que son pobres por el tipo de sacrificio que ellos presentan, y sin embargo ellos están dispuestos a hacer este sacrificio y este esfuerzo económico y también un esfuerzo en el tiempo, ¿no? María acaba de dar a luz. Están dispuestos a hacerlo para poder mostrar su fe al Dios verdadero, su agradecimiento. Entonces, tenemos a un judío muy piadoso, un judío que seguramente iba a las sinagogas, un judío que se sabía fijar más en la sinceridad del corazón que en las prácticas externas que pedía la ley. Entonces, tenemos a un verdadero padre en la persona de San José. Yo creo que con solo esto que hemos hablado, ya tendríamos para reflexionar muy interiormente todos nosotros acerca de cómo estoy viviendo yo mi rol como padre. Soy consciente de la misión que estoy cumpliendo, soy consciente de la importancia que esto tiene a los ojos de Dios, soy consciente de lo mucho que me ama Dios por el hecho mismo de que me ha confiado a una esposa y me ha confiado a un hijo o a unos hijos, a los cuales Dios ama con todo su corazón y cree y confía que yo soy la persona adecuada para poder cuidarlos, para poder formarlos, para poder protegerlos en un mundo que cada vez se aleja más de Él. Cada vez nos presenta otro tipo de cosas, tiene tantos peligros para los corazones buenos, y Dios cree que nosotros hemos sido los hombres idóneos para poder cuidar a estos corazones. ¿Lo seguimos viendo así como un regalo o ya caímos en la monotonía, ya caímos en la costumbre?
Ya caímos hasta en la queja, ¿no? Ay, no, ya están otra vez los niños. Yo cansado, ay, no, ahí está mi esposa pegándome otra vez y yo, pobrecito. Entonces, ese tipo de actitudes reflejan que a lo mejor ya esto no nos parece el regalo que es, ya hemos perdido un poco el horizonte. Y la persona de San José nos viene acá a recordar exactamente a dónde es nuestra referencia, exactamente hacia dónde está lo verdaderamente importante. Que digan de nosotros, igual que de San José, cuando lleguemos a la presencia de Dios. Gracias, que nos diga Jesús al encontrarnos con Él. Gracias, hijo, por haber sido un excelente esposo y un gran padre. San Pablo VI observa que su paternidad se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que estaba unida a esto. Y eso que San José no conocía el misterio también como nosotros. O sea, el ángel le habló algunas veces, pero muchas veces las acciones, las palabras de Jesús o de las personas que conocían la naturaleza de la misión de Jesús, como Simeón y la profetisa Ana, muchas veces esas palabras no eran del todo entendidas por San José ni por la Santísima Virgen María. Ambos seguramente, aunque la Escritura lo dice únicamente de María, pero ambos seguramente iban guardando esos recuerdos, guardaban esas palabras y en los momentos en los cuales tenían la oportunidad, seguramente reflexionaban y se preguntaban, Dios, ¿qué es todo esto que estás haciendo en nuestras vidas? ¿Cómo es que este niño puede ser el redentor del mundo? ¿Es el redentor de Israel o es el redentor de todas las personas? ¿Por qué le has permitido crecer en un hogar tan pobre como este o nacer en un pesebre y no en un lugar mejor? Realmente es un misterio cómo todas estas cosas se van dando y San José va caminando en la fe, como los grandes patriarcas del Antiguo Testamento a los cuales se les asemeja mucho San José. Por ejemplo, podemos pensar, y lo vamos a ver más adelante, podemos pensar en el patriarca José, ¿no? El hijo de Jacob, que como personaje, pues también es un hombre justo que vive según la voluntad de Dios y a quien Dios también se le comunicaba por sueños. Es un hombre en el cual Dios le habló, pero tampoco es que Dios le va diciendo todos los días todo lo que va pasando y le va interpretando todas las cosas. Ellos tienen que ir redescubriendo a Cristo, tienen que ir descubriendo su propia misión y la voluntad de Dios ahí. Igual que nosotros como papás, Dios no nos ha tirado el manual tal cual la guía de qué vamos a hacer cada día para poder educar a nuestros hijos en las circunstancias que tenemos. A veces las circunstancias que vivimos son difíciles, son confusas, y nosotros como hombres, como papás, nos ha tocado muy seguramente a veces dar un paso en fe y decir, Señor, espero que esta sea realmente la dirección en la que tú nos estás llamando como familia a caminar. Y San José también tenía que caminar de esa forma, no conocía todo, sino que él está viviendo, está sirviendo a Dios, se ha hecho un sacrificio de sí mismo en la misión y en la obra de Dios, pero es una misión que va a ir conociéndola poco a poco. Y no la terminará de entender plenamente hasta estar en la presencia de Dios, tal cual nosotros en esta misión que tenemos con nuestras familias. Señor, ¿por qué permitiste que yo me casara con esta persona y tuviera estos hijos? ¿Cuál es tu plan para nosotros como familia? ¿Por qué nos has permitido estar en movimiento? ¿Por qué nos has permitido conocerte? ¿Por qué nos has permitido servirte, amarte, buscarte y enseñarte a los demás? Todas esas cosas, a la larga nuestra vista es bien corta, como le pudo pasar a San José en ese momento. No entendemos todo lo que Dios está haciendo. No sabemos qué tan importante es el rol que como familia estamos jugando nosotros ahorita. Puede ser que de nuestra propia familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los valores que estemos sabiendo cultivar ahorita, puede ser que dependa la salvación de muchas personas en el futuro. Puede ser que la vida o la renovación de la iglesia depende en gran parte de lo que ustedes y yo estamos haciendo hoy. Y Dios sí puede ver eso. Dios sí sabe, en ese sentido, la importancia de cada uno de los roles de nosotros. Así como sabía también la importancia del rol de San José, y aunque San José no lo conociera, y aún y movido en la fe iba entregándose cada vez más a este servicio, de alguna manera Dios espera lo mismo de nosotros. Que aunque no entendamos a plenitud cuál es el plan que Él tiene con cada uno de nosotros, aunque no lo logremos entender del todo, sí nos pide que vayamos confiando en Él y nos vayamos dejando entregar, o que nos vayamos entregando a este plan que tiene, a esta misión a la cual Él nos ha llamado. Al haber utilizado la autoridad legal que les correspondía en la Sagrada Familia, o sea, al haber ejercido su rol de padre dentro de la Sagrada Familia, para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida y de su trabajo. O sea, todos los ámbitos de la vida de San José
fueron un ambiente de entrega, fueron un servicio de entrega a los demás. Su rol de padre, su rol como trabajador, su vida como miembro de la comunidad a la que él pertenecía, la comunidad religiosa y la comunidad social a la que él pertenecía, fueron todos estos ámbitos oportunidad para San José de entregarse a los demás, de darse a los demás. Y de esa manera se convierte en el mejor ejemplo y el mejor formador en la fe de sus hijos. A veces nosotros esperamos, o hay personas, tal vez no nosotros, pues, pero hay personas que esperan que aparezca un catequista mágico en las formaciones de jóvenes o en las formaciones de niños y que él venga a hacer todo lo que nosotros no hemos hecho durante años, en que hemos convivido con nuestros hijos, pero no le hemos dado realmente el tiempo y la importancia para acercarlos a Dios y ponernos a su nivel para poderlos acercar a Dios o buscar la forma más adecuada para buscarlos a Dios. Y quisiéramos eso, ¿no? Que apareciera alguien y que esta persona, pues, lo hiciera todo mágicamente y la gente, nuestros hijos fueran muy buenos cristianos y todo fuera automático y no nos costara nada. Puede pasar en algún caso que hay gente que vive el servicio a Dios de una manera con un amor muy grande y puede ser que realmente sea instrumento de encuentro para muchos jóvenes. Pero principalmente el instrumento de Dios para llevar la fe a nuestros hijos somos nosotros. Nosotros somos el instrumento principal. No es ningún catequista, no es ningún compañero del grupo juvenil, no es, o sea, ellos está bien, harán un rol importante, pero no pueden ser lo principal. Solo nosotros tenemos un acceso más directo a nuestros hijos. Y ellos nos ven, y ese es uno de los principales problemas a veces. No nos somos conscientes de todo lo que nuestros hijos ven en nosotros. No sabemos todo lo bueno que ellos ven en nosotros y a veces tenemos nuestros bajones de autoestima porque no sabemos todo el bien que ellos, por ejemplo, pueden ver en nosotros. Y tampoco somos conscientes del mal ejemplo que a veces podemos dar. ¿Ya? O a veces ya aún somos conscientes, pero ya nos hemos aferrado tanto a un pecado, a un vicio, a una mala actitud, que ya no me importa, ya me vale que sepa que a mi hijo eso le va a hacer daño, yo lo hago y me limito a decirle, mira lo que hago y no lo hagas. O sea, los hijos aprenden de lo que no ven hacer. Jesús aprendió mucho de San José. San José era su referente masculino, era su referente de hombre para su forma de interactuar en la sociedad judía. Entonces, San José, Jesús tenía sus ojos puestos en San José, su forma de orar, su forma de servir, su forma de trabajar, su trato en la casa, él ejerciendo su autoridad como padre, él ejerciendo su rol dentro de la sociedad y dentro del culto a Dios. Él, Jesús tenía sus ojos siempre puestos en San José y San José entregándose a Dios en cada una de estas áreas le dio a Jesús el mejor ejemplo que podía. De la misma forma nosotros, o sea, de la misma manera nosotros cuando somos generosos con Dios, con el plan de Dios, cuando somos generosos también con la vocación a la cual Dios nos ha llamado como papás, como esposos, también nosotros estamos evangelizando a nuestros hijos. También nosotros les estamos mostrando qué tan en serio nos tomamos esta misión a la que Dios nos llamó. Y eso puede ser mucho más evangelizador que 10 reflexiones bíblicas, un testimonio de alguien que le pasó algo bien extraordinario y no sé, póngale las dinámicas o los juegos que más bonitos sean para evangelizar. Puede tener efectos mucho más profundos y mucho más cimentados cuando nosotros nos permitimos realmente ser ese instrumento de Dios. Y en nuestra donación diaria se ve, nuestros hijos ven si trabajamos bien, ¿no? Ellos saben que a lo mejor estamos en teletrabajo y nuestros hijos ven si el papá está trabajando o de repente está viendo Netflix y cuando le hablan del trabajo, él dice, sí, sí, ahorita se me ha trabado la computadora, ya le doy el dato y encenderla porque está viendo Netflix. O nuestros hijos ven, por ejemplo, si pasa una persona con necesidad y nosotros decimos, no, no tenemos nada, no tenemos, y sabiendo el hijo que a lo mejor andamos dinero y compramos a veces cosas que no son ni siquiera necesarias para el hogar, ¿no? Tonterías. Nuestros hijos lo ven, que si de repente en el movimiento nos dicen, hey, hay que leer la Biblia o hay que hacer oración por los hermanos que han pasado necesidad o por los que van a ir al retiro, y nuestros hijos ven si realmente oramos o no oramos, aunque nosotros digamos cuando nos encontramos con los hermanos de la iglesia, sí, encomendamos ahí el retiro con todo, nuestros hijos han visto la verdad. Entonces, seamos evangelizadores desde el ejemplo, como lo fue San José con Jesús. Así como yo trabajo y como ellos me ven trabajar a mí, es muy posible que ellos también sean al momento de trabajar, así como yo soy en mi relación con mi esposa, ¿no? Si yo colaboro en la casa, si yo de repente tengo un trato amable y amoroso con ella, así es como ellos van a replicar muy posiblemente sus relaciones, en su relación conyugal también.
Entonces, evangelicemos en esos aspectos. Fíjense que Dios nos lo ha puesto muy fácil, porque no tenemos que inventarnos grandes clases ni grandes catequesis. Nuestra vida es la mejor catequesis cuando lo hacemos entregado a Dios. No, nunca olvidaré cómo el Papa San Juan Pablo II ponía como uno de los grandes ejemplos de su vida espiritual a su papá. La devoción con que su papá rezaba era para San Juan Pablo II un testimonio que lo marcó en su vida. Entonces, algo tan sencillo como eso, como haber sido una persona muy devota, muy piadosa en su oración, pudo tocar el corazón de un hijo al punto de darnos un santo del calibre de San Juan Pablo II. ¿Qué clase de santos estoy formando yo en mi casa? Con el ejemplo que estoy dando ahora, con el ejemplo que he dado todo este tiempo. ¿Ya? ¿Qué dirían mis hijos si de repente los llevaran a una dinámica y les dijeran, hey, describinos a tu papá en pandemia? Ah, sí, mi papá era el que se levantaba a las 10 de la mañana y estaba empijamado hasta las 3 de la tarde, por ejemplo. O no sé, o sea, o al rato puede ser diferente, o puede decir, no, mi papá, aunque quizás un tiempo le pagaron menos de lo normal, pero mi papá se levantó siempre a su hora, fue responsable, estuvo siempre ahí, al estar en la casa anduvo pendiente de nuestras tareas, de nuestros trabajos, de pasar tiempo con nosotros, de ayudar en la casa. O sea, ¿qué, ¿qué van a decir ellos? ¿Qué dirían ellos? ¿Qué catequesis dimos? Si ellos tuvieran que replicar esa catequesis, ¿qué catequesis les estuvimos dando todo este tiempo? Es un buen punto de reflexión porque ahora también eh, podemos aprovechar el tiempo para realmente dar la mejor catequesis en el día a día. Al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en una oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías que había nacido en su casa. Nuestros hijos son una bendición de Dios, todos lo sabemos, y también forman parte del plan de Dios. Dios tiene un rol para cada uno de nuestros hijos en su iglesia y en el mundo. Dios tiene un rol para ellos y es triste ver cómo muchas veces los jóvenes nunca se enteran siquiera de esos grandes planes que Dios tenía para ellos. Y en parte a veces es porque en la casa nunca se le ayudó a descubrir eso, porque a lo mejor hasta nosotros nos escondíamos del rol que Dios nos ponía o de la misión que Dios nos había confiado. Tal vez no tengamos al Mesías en nuestra casa, pero muy seguramente tenemos a alguien cuyo aporte es importante para el bien de la iglesia y para el bien de la sociedad. Y tal vez es una gran oportunidad ahora para ayudarle a descubrir cuál es ese rol que debe cumplir. Su papel en la historia de la salvación, el papel de San José, que es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, a pesar que hoy el Papa nos ha regalado este documento y nos ha regalado este año en el cual pues pensamos en la persona de San José, no quiere decir que hasta hoy descubrimos a San José. A lo largo de los siglos en la iglesia se le ha rendido un profundo y sincero cariño, un profundo y sincero amor a San José, porque todo esto que hemos estado hablando a la luz del documento es algo en que muchas almas han reflexionado a lo largo de los siglos. Y muchos santos han sabido encontrar la manera adecuada de amar a Dios viendo el ejemplo de San José. Esto lo demuestra el hecho de que se le han dedicado numerosas iglesias en todo el mundo y que muchos institutos religiosos, hermandades, grupos eclesiales, sociedades de civiles también llevan el nombre de San José. Y que desde hace siglos se celebra en honor diversas representaciones sagradas, ¿no? Hay varias devociones eh, siempre en torno a la persona de San José, muchos templos que llevan el nombre de San José, ciudades importantes que están puestas bajo el patronato de San José. Eso no es algo reciente, eso es algo que tiene siglos, quizás desde los orígenes mismos de la iglesia. La devoción a San José ha sido siempre algo presente, algo que siempre ha estado ahí. El Santo Padre lo que ha hecho hoy es simplemente, y creo yo, y les decía en la primera clase, creo que fue algo muy inteligente también, muy que la familia ha estado por muchos lados, por el feminismo extremo y por la ideología de género, y que se ataca tanto el rol del padre y se trata de desmeritar el rol paterno dentro de la familia y las características básicas de la paternidad masculina suelen verse como se le da connotaciones negativas últimamente en un contexto tan así. Qué sabio ha sido el Papa al ponernos como modelo para este año al personaje de San José, que nos presenta una vivencia de la paternidad, híjole, casi perfecta, ¿no? Habrá tenido sus defectos, pero sin duda alguna no habrán sido más que sus luces. Entonces, el pueblo cristiano siempre ha tenido devoción a este santo.
Y esto que vivimos hoy es nada más un reflexionar sobre él, pero no marca el inicio ni debe marcar tampoco el final de la figura de San José. Si el otro año el Santo Padre nos propone algún otro santo, nos propone alguna cualidad, alguna virtud en ese año, pues eso no quita que la figura de San José debería ser algo que llegó para quedarse en nuestras vidas. Alguien que ha llegado no como una visita, ni hacer una pasantía en nuestras vidas, sino alguien que ha llegado para ser parte de nuestra casa, parte de nuestra vida espiritual, así como lo es nuestro Señor Jesucristo, su Padre, el Espíritu Santo, la Santísima Virgen María, nuestros ángeles de la guarda y obviamente San José también forma parte de este círculo familiar, de este clúster que tenemos nosotros espiritual. Entonces, aprovechemos nosotros esta gran devoción que ya ha existido a San José y tratemos de conocerla y fomentarla. Muchos santos y santas le tuvieron una gran devoción, o sea, tan grande llegó a ser el amor y la consideración en las virtudes de San José, que muchos santos y santas lo han tomado como un modelo, como un abogado, como un intercesor ante Jesús, encomendándose mucho a él y recibiendo todas las gracias que le pedían a él. O sea, acordémonos que estas personas, los santos, cuando nosotros les pedimos su intercesión, están pidiéndole a Dios, pero ponen todas esas cualidades bellas que Dios ama de ellos, las ponen frente a Dios a la hora que piden por nosotros. Y le piden a Dios en el cariño que Dios les tiene a ellos, aparte del cariño que nos tiene a nosotros. Pues es darle a Dios un doble motivo para poder concedernos una gracia o concedernos un favor, lo que realizan en este caso, la intercesión de los santos. Entonces, en la figura de San José hay mucho por lo cual Dios lo ama a él. Hay muchos dones, hay mucha gracia que Dios derramó en esta persona, hubieron muchos méritos en su vida y definitivamente que Él pida por nosotros marca una gran diferencia, así como cuando su madre, la Santísima Virgen María, también pide por nosotros, es definitivamente una gran ayuda. O sea, y esto es algo que se olvida a veces, aunque es mucho del sentido común, porque dicen que el sentido común se ha vuelto el menos común de los sentidos hoy, pero aunque es muy de sentido común entender que alguien cercano a aquel a quien pedimos puede obtenernos ese favor o esa gracia más rápido, aunque es algo que el sentido común nos lo dice, últimamente se ataca mucho el tema de la intercesión de los santos o el tema de la intercesión de la Santísima Virgen María, porque se nos insiste mucho en que podemos pedir directamente a Dios. Y podemos pedir directamente a Dios, claro que lo podemos hacer, pero piensen un poco en este detalle. Si yo pido y pido solo por mí, me puedo convertir en una persona egoísta. Si Dios hubiera creado o de alguna forma respondiera a nuestras oraciones directamente y no hubiera creado esto de la intercesión, de alguna forma nuestras oraciones llegarían a ser muy egoístas o tal vez tienen matices muy egoístas porque solo es por mí. Pero Dios le ha dado tanto valor a la intercesión para que aprendamos que aún en los bienes espirituales tenemos que ser generosos. Yo puedo regalar mi oración a otros y puede ser que la gracia de Dios que yo necesito llegue a mí no por mi petición directa, sino porque otros sepan pedir por mí. Yo siento es un mecanismo de Dios que nos hace salir de nuestra burbuja y nos lleva a crear relaciones espirituales con nuestros hermanos, con los santos y con las personas con las cuales nosotros pues tenemos cercanía, como nuestra familia, nuestros hermanos de grupo. Si Dios me respondiera cada vez que yo le pido por mí, pues me crearía al final, me estaría educando como un egoísta. Pero si Él me sabe enseñar que pedir por mí está bien, pero que yo puedo pedir a otros que pidan por mí y yo puedo pedir por otros y de esta manera Él actúa, me enseña en mi limitada capacidad humana, me enseña a que estos dones espirituales son algo que se deben dar con generosidad a los demás. Los grandes santos lo entendían. Los grandes santos sabían que pedir a San José era fuente de mucha gracia. Dios seguramente respondía grandemente a sus peticiones. Hay personas a las cuales Dios escucha mucho porque le agradan mucho o porque simplemente Él quiere hacerlos más generosos, entonces los escucha cuando interceden por otros. Yo les conté varias veces el ejemplo de esta amiga que yo tuve, que cada vez que yo le pedía que orara por mí, híjole, Dios me respondía casi que inmediato. Me daba miedo, decía, wow, esta chica de verdad que Dios la escucha. Y una vez le dije, mira, tu chica, gracias hoy porque siempre trabajas por mí. Dios de verdad que te escucha y me va súper bien.
O sea, Él realmente me concede las gracias que le pido. Y ella me dice, pues solo me escucha cuando pido por vos, me dice, porque cuando he pedido por mí, no me escucha, me decía. Entonces, yo me sentía, ole, por ti. Entonces, definitivamente que eso también cuenta mucho. A Dios le es muy grato que nosotros oremos por otros y que le pidamos a otros que oren por nosotros. Es un remedio que Él nos pone para no crearnos como egoístas espirituales. Alentada por su experiencia, la santa persuadía a otros para que le fueran devotos. ¿No? Aquel que ha descubierto un tesoro quiere compartir. Bueno, un alma buena que ha descubierto un tesoro lo quiere compartir, ¿no? Un alma mezquina se da cuenta que San José es fuerte en la intercesión y se queda callado para que solo me conceda favores a mí. Pero un alma generosa, un alma de Dios, quiere compartir esta alegría y Santa Teresa de Ávila pues lo hacía, ¿no? Dándose cuenta ella de qué grande era el amor de San José y qué grande era la intercesión de San José. Ella fomentaba a otras personas a pedirle a San José. Y esto al final es parte de la glorificación que Dios les da a las personas en el cielo, ¿no? El reconocimiento de estas facultades es parte del mérito que Dios le ha reconocido a estas personas, parte de la gloria que San José se ha ganado como siervo de Dios. Y por eso también Él permite que ellos tengan este rol tan importante como intercesores y como intercesores tan directos en muchos casos. Entonces, definitivamente, sería necio de nuestra parte no recurrir a semejante ayuda. Al menos yo en mi rol de padre, en todos estos meses que he pasado, pues todo este primer año como papá, yo me he encomendado mucho a la figura de San José. Creo que nunca lo había tenido tan presente como en estos meses. Y cuando el Papa decretó este año de San José, sentí una ternura en el corazón de pensar, es que sí, San José, de verdad, nos hace falta tenerte presente. Entonces, es una persona a la cual definitivamente debemos encomendar nuestra familia. Y los que somos papás y los que somos mamás y papás, doble, pues, con mayor razón, tenemos que encomendar también a nuestros hijos, encomendar nuestro matrimonio, encomendar nuestro rol de esposos, nuestro rol como papás. Lo necesitamos, de verdad. Grandemente necesitamos a la figura de San José cerca de nosotros. Y debemos fomentar esta devoción de San José en otras personas, no únicamente quedarnos nosotros con la bendición, sino que ser generosos y poder llevar a otros a este encuentro con este enorme santo. En todos los libros de oraciones se encuentra alguna oración a San José, como una muestra de esa gran devoción que ha existido por San José a lo largo de los siglos en la iglesia. Hay invocaciones particulares que le son dirigidas todos los miércoles, por ejemplo, en lugares que es costumbre dirigir los miércoles oraciones a San José, o por ejemplo durante todo el mes de marzo, ¿no? Que tradicionalmente se le dedica a San José. Entonces ahí puse algunas de las oraciones, pero definitivamente la piedad popular y la liturgia ponen a nuestra disposición una gran cantidad de oraciones ya escritas para poder pedirle al santo su intercesión. Obviamente estas no son las únicas formas en las cuales San José puede interceder por nosotros. Son modelos y muchos de ellos muy buenos, que realmente son recomendables, pero también es muy válida la oración espontánea de San José, sobre todo cuando vamos a emprender una decisión importante como padres, como esposos. Creo que vale la pena encomendarnos a él, que tan bien cumplió esta misión, ¿no? Y que tan apoyado por Dios fue en el cumplimiento de la misma. ¿Cómo puedo pedir a San José por el rol de padre que el Señor me ha dado? Yo creo que lo mejor, o la manera manera más práctica para esto no es no darle tanta vueltas, es comenzar a hacerlo. Debería ser parte de mi oración al día, ¿no? Así como le pido a Dios su apoyo, su gracia a lo largo del día, y también su apoyo también para ser padre, para ser un buen esposo, para ser un buen testimonio para mis hijos. De esa misma manera puedo comenzar a pedirle a San José que también interceda por mí ante eso. Y enseñarle a mis hijos a tener devoción a San José, presentarle su historia, reflexionar en sus virtudes, ponerlo como un modelo, como un ejemplo, y que ellos puedan ver las virtudes de San José también reflejadas en nosotros. Creo que eso es algo fundamental que debemos hacer y si no lo hemos hecho, pues que nos ha estado haciendo falta y que tenemos que comenzar a hacerlo. La confianza del pueblo en San José, o sea, podemos confiar en San José. Esto es algo que se ha practicado siempre en la iglesia y se puede tomar prestada de una expresión del Antiguo Testamento, y te a Dios, o sea, vayan a José, que hace referencia al tiempo de la hambruna en Egipto, cuando la gente acudía ante el faraón, el rey, a pedirle, Señor faraón, necesitamos comida, no hay alimentos, las cosechas han estado mal, y entonces el faraón les decía, váyanos de José, o sea, el faraón podía decirle, bueno, aquí está el trigo, llévenselo,
Pero no, el faraón actuaba a través de San José, los mandaba donde San José, perdón, donde José, este es otro José, perdón, me emociona el amor a San José. No, este es el otro José, pero él los manda, y entonces esa expresión del Antiguo Testamento se le puede aplicar muy bien a San José también. Dios, claro que nos puede conceder lo que le pidamos si se lo pedimos directamente a Él, pero a Él le gusta que las criaturas participen, ¿no? Y en este caso los santos también participen de su obra. Y entonces también el Señor, así como el faraón lo hacía, también nos propone a San José, ¿no? Nos propone, vayan donde José. Si a lo mejor tenemos ratos de estar pidiendo por algo, si me cuesta dar un buen testimonio como padre o como esposo, tener paciencia, tener un don afable en mi trato con los demás, ¿por qué no le tomamos el consejo a Dios y vamos donde José? Y le pedimos a José esto. Y vemos cómo Él es capaz a través del don de Dios, de saciarnos de aquello que nosotros tanta necesidad tenemos, ¿no? Hagamos lo que Él nos diga, así como diría luego la Santísima Virgen María hablando de Jesús, hagan lo que Él les diga, o como diría el Padre hablando de Cristo, ¿no? Escuchadlo. Pues de la misma manera también nosotros vamos donde José, aprendamos de José, confiemos en San José y veamos su ejemplo y pidamos a Dios también por la gracia que necesitamos a través de Él. Este José del Antiguo Testamento era el hijo de Jacob, a quien sus hermanos habían vendido como esclavo por envidia, y luego se convirtió en Egipto, en la mano derecha del faraón. Como descendiente de David que era, de cuya raíz debía brotar Jesús, según la promesa hecha a David por el profeta Natán, y como esposo de María de Nazaret, San José es la pieza que une tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Muchas veces pensamos en Juan el Bautista, es el último gran profeta. Sí, es cierto, ¿no? Es el último gran profeta, es el último resabio del Antiguo Testamento, pero de una manera más plena, la alianza de Dios en sus dos expresiones se une mejor en la persona de José. Porque de alguna manera el rol profético de Juan el Bautista es algo cuya relación a su familia no es tan directo, ¿no? Sabemos que la familia de Juan el Bautista es una familia sacerdotal más que profética. Sin embargo, San José es una persona que representa la antigua alianza de una manera muy plena, ¿no? La alianza al pueblo de Israel y la alianza a la casa de David. Se vive en la persona de José esa alianza. Y luego el cumplimiento de las promesas de Dios hechos a la familia de David se va a cumplir en la persona de José. Bueno, más plenamente en Cristo, pues, pero la persona de la familia de David que va a lograr ver esto es únicamente José. Todo aquello que Dios le dijo a David, realmente lo ve cumplido José cuando le dijo a David, Dios, sentaré a un descendiente tuyo sobre un trono que nunca pasará. Es algo que David realmente no lo vio, porque Salomón fue un gran rey, pero murió, y después de él vinieron reyes mediocres que no supieron cumplir el rol que Dios quería de ellos. En cambio, José sí pudo ver cumplida la promesa, ¿no? Sobre el trono de David, verá sentado a su hijo, a Jesús, y es un rey que no pasará, que será rey para todos los siglos. Entonces, en la persona de José, de una mejor forma, se une tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y de nuevo reflexionemos, o sea, San José no fue un gran guerrero como David, ni fue un gran constructor como Salomón, ni fue un rey guerrero como lo pudo haber sido Josías o algún otro de los reyes del pueblo de Judá. Y sin embargo, la grandeza del don de Dios a José es mucho más grande. Eh, a David se le promete un descendiente que hará una gran diferencia en el mundo, pero nunca lo pudo ver, ni siquiera pudo estar seguro de quién de sus hijos sería, a través de quién nacería ese descendiente, ¿no? Ya los evangelistas nos muestran listados diferentes en las genealogías. Sin embargo, José no solamente pudo tener la certeza de que Dios iba a darle a él la oportunidad de conocerlo, sino que lo pudo ver nacer, lo pudo cuidar en sus brazos, lo pudo alimentar, le pudo enseñar a ser hombre y le pudo enseñar a amar como hombre. Entonces todos esos dones los tuvo San José. La gloria y el don de Dios a San José fue mucho más grande que a David y a Salomón, por más que hayan tenido mucho dinero y por más que hayan tenido muchas mujeres y muchos hijos. La plenitud la vino a vivir este hombre, que fue un trabajador sencillo, que fue un padre abnegado y que fue sobre todo un esposo dedicado a su casa. Bueno, eso con respecto a la primera gran cualidad de San José, que había sido pues ser un padre amado, pero también nos va a mostrar el libro que el Papa nos propone
otra especie de cualidad de San José. Nos muestra a San José como padre en la ternura. José vio a Jesús regresar día tras día, progresar día tras día en sabiduría, estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Y me imagino que qué difícil debió haber sido contemplar este espectáculo, el niño pequeño que te enternece con sus actos, con sus ocurrencias de niño, con sus acciones, con sus gestos, con sus cariños. De repente, poco a poco, parece que se va cerniendo sobre él una línea sombría. Entonces, San José tiene que haber ido poco a poco, así como María cuando recibe la profecía del anciano Simeón. San José tuvo que ir poco a poco viendo cómo esta misión de Jesús también implicaba un gran dolor. Y su corazón de padre tuvo que haber sufrido también, como sufre el de nosotros, ¿no? Cuando vemos un hijo que va creciendo con una mala actitud, con una mala costumbre, como nosotros sabemos el sufrimiento que eso le puede ocasionar y cómo eso realmente nos quita la tranquilidad, nos ocasiona tristeza, nos da dolor. De la misma manera San José. San José va viendo cómo este misterio de Cristo va desarrollándose y aunque no lo entiende completamente, va viendo las luces que Dios les va revelando a ellos como pareja. Imaginémonos a María y a José en esos diálogos acerca de la persona de Jesús, tratando de descubrir cuál es el plan de Dios a ciencia cierta con él, qué es lo que Dios está haciendo a través de los acontecimientos. Lo ven crecer en sabiduría. De hecho, cuando cumple sus 12 años, eh, Jesús ya hace acciones que los deja desconcertados, muestra un conocimiento de Dios, de las escrituras y del corazón de Dios más sobre todo. Muestra un conocimiento que va más allá de lo que un maestro, de lo que un rabino, de lo que un profeta ha revelado en la historia. Muestra un trato con Dios único, ¿ya? Porque mientras que los profetas y los escritores antiguos, incluso David, que era una persona muy, muy cercana a Dios, nunca llegaron a ver a Dios directamente como su propio papá, sino que guardaban una distancia respetuosa, guardaban de alguna manera un formulismo a la hora de relacionarse y dirigirse a Dios, tratando de no ofender su majestad. La relación de Cristo con Dios es muy diferente, es una relación en la confianza, una relación en el cariño, una relación en la ternura, en la cercanía. Y José va viendo este misterio crecer y va tratando de adivinar o va tratando de entender qué es lo que Dios está haciendo, ¿no? Y va viendo también con mucha tristeza seguramente que esta misión no va a tener una acogida abierta como él hubiera deseado, como nosotros hubiéramos deseado por parte del pueblo de Israel. Como hizo el Señor con Israel, así le enseñó a caminar y le tomaba en sus brazos. Era para él como el padre que alza a un niño hacia sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Nos presenta el profeta Oseas como una imagen de Dios y el pueblo de Israel, como si fuera una relación de padre e hijo. Todo esto lo vive San José con Jesús. Él realmente lo tiene que tener en sus brazos, ¿no? Esos mismos brazos fuertes que le ayudaban a José a construir, ya sea muebles o edificios, con los materiales de la época, que era un trabajo pesado, pues con esos mismos brazos también era capaz de abrazar a su esposa y abrazar a su hijo, ¿ya? Entonces, de la misma manera, era capaz de chinearlo y era capaz de inclinarse a él para darle de comer y ayudar también en su cuidado y crianza. Yo tengo un recuerdo muy presente de mi papá. Mi papá fue una persona con unos valores bastante grandes. Lastimosamente también es una persona con convicciones muy alejadas de Dios. Pero si hay algo que siempre recuerdo de él es que cuando yo me salía a jugar al pasaje del que hablábamos con Jorge, salía a jugar al pasaje de las piñatas yo lo veía desde lejos. Era una persona en la que yo sentía el deseo de ir corriendo a verlo y que él siempre me cargaba y me subía me ponía como que fuera lorito, acá en su hombro. Y verlo y uno no se pone a pensar de niño si viene sudado, si viene cansado, uno siente esa, no sé, esa identidad con él, ese deseo de estar con él, que definitivamente Jesús también habrá experimentado en la persona de José. Y me imagino, porque yo también lo siento hoy que cargo a mi hija cuando ella se me pide que la chinee y me la subo así. Me imagino también la sensación de alegría que como papá él sentía, de sentir ese cariño, obviamente, de un hijo que te busca y de un hijo al que tú puedes cargar, ¿no?
Yo es algo que también lo disfruto mucho al poder hacerlo con mi hija y pienso mucho en el ejemplo de mi papá. Y son esas cosas, ¿no? Que quizás uno de hijo nunca las va a entender hasta que las vive. Esa plenitud, como un acto tan sencillo llena el alma de alegría. ¿Cuántas veces San José habrá venido cansado del trabajo, molesto, le habrán pagado mal lo que hizo, no le pagaron, la comida se le perdió, le robaron algo? Y, y ese encuentro con Jesús le cambia el día. Ya no solo porque es nuestro Señor, o sea, también, pues, obviamente sí, pero más allá de eso también por el simple hecho de venir al encuentro de tu hijo. Eso creo que también a muchos de nosotros ya nos ha pasado. El día pudo haber sido difícil, largo, odioso, pero el encuentro con nuestros hijos puede transformarlo todo. Y puede ser lo mismo para ellos, ¿no? Así como yo les contaba, que a mí me alegraba tanto, pues puede ser que muchas veces fue lo mejor de mi día, fue eso, ¿no? Tal vez el día en el colegio no estuvo bien, tal vez con los amigos en la tarde jugando las cosas no estuvieron tan bien, pero ese momento de encuentro con mi papá era un momento que le daba sentido al día. Ojalá nuestros hijos puedan decir eso de nosotros. Ojalá que para ellos el entrar en contacto con nosotros sea o pudiera ser algo de lo mejor de su día o la mejor parte de su día. Si eso fuera así, yo creo que estaríamos viviendo bastante en las huellas de San José. Jesús supo ver la ternura de Dios en José. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen, por quienes lo aman y por quienes lo sirven. Qué grande ha de haber sido también ver los ojos de Jesús, o sea, perderse en esa mirada, si los ojos de nuestros hijos en su inocencia y su ternura, en su viveza, nos enamoran, ¿cómo habrán sido de profundos los ojos de Cristo? Como papá, viendo a la mamá dormida, así como en la imagen, y teniendo un momento en el cual queriendo que ella descanse, nosotros tomamos al bebé en brazos y perdernos en esa mirada o en la contemplación de la fragilidad y la inocencia de ellos. O sea, definitivamente debió haber sacado del corazón de José los mejores sentimientos, así como nuestros hijos han sido capaces de sacar de nosotros lo mejor de nosotros. Las energías que ya no tenemos y el buen ánimo y la paciencia que a lo mejor ni nosotros creemos que tenemos, nuestros hijos son capaces de sacarlos. En la vida religiosa judía, en la sinagoga, en la lectura de los evangelios, en el resto de los salmos, José ciertamente había oído el eco de que el Dios de Israel es un Dios de ternura. Y, y es algo que se pierde, ¿no? Se han fijado mucho de que cuando uno lee el Antiguo Testamento, se suele quedar uno con la idea de un Dios guerrero, un Dios vengativo, un Dios cuidadito y me fallás, que yo también me las cobro. Entonces, como que se pierde toda esa otra gran parte del Antiguo Testamento que nos presenta a Dios como un Dios de ternura. De hecho, siempre hace más referencia al amor de Dios, las Sagradas Escrituras, que a su justicia o a su cólera o a su venganza o a todas estas expresiones humanas con que a veces se quiere describir a Dios o el amor de Dios. José ciertamente había escuchado estos salmos y estas oraciones, estos pasajes bíblicos donde se presenta a Dios como un Dios que ama. O sea, de hecho, cuando se nos presenta a Dios como un Dios celoso, es solo una forma de expresarnos ese amor tan apasionado que Dios tiene por nosotros, ¿no? Que no encontraban ellos mejor forma de referir lo intenso de ese amor que lo duro que pueden ser o lo apasionado que pueden ser los celos. San José es testigo de todo eso. Y como es testigo de toda esta formación religiosa, él tiene esa imagen de Dios. Y como padre, pues ciertamente también trata de reflejarlo. Ese amor de Dios que es bueno para todos y que su ternura alcanza no solamente a todas las personas, sino también a todas sus criaturas. Aquí, y esto va muy enlazado con las últimas encíclicas del Papa Francisco, tanto como la Laudato Si, como la Fratelli Tutti, en donde se nos habla aún del cuidado de un hogar universal, una familia eh, que va más allá de las simples fronteras de la fe o de las simples fronteras de los países. De esa manera, pues también es la ternura que las Sagradas Escrituras enseñaban en aquel tiempo y que si un corazón dispuesto a Dios sabía leerlas, podía encontrar estas verdades, podía encontrar este amor tan profundo de parte de Dios. Y que el Papa Francisco nos está llamando mucho a tener en mente, ¿no? El amor que Dios nos tiene a nosotros y el ejemplo de amor que Él nos da, no es solamente para que lo viva con mi familia o con mis hermanos del movimiento o con mis hermanos de la parroquia o de la iglesia, sino que es un amor que debe convertirse en un estilo de vida para toda la sociedad, aún con aquellas personas que piensen diferente a mí, aún con aquellas personas que sienten diferente a mí, o con aquellas personas que a lo mejor tienen opciones de vida muy distintas a las mías.
O sea, más allá de todas nuestras diferencias, somos criaturas de Dios, somos hijos suyos en muchos casos y somos objeto del amor de Dios y por tanto merecemos darnos mutuamente un trato digno. ¿Soy capaz yo de reflejar en mis hijos la ternura de San José? ¿Me saben definir mis hijos como alguien tierno? ¿Cómo me describirían mis hijos? ¿Quién es tu papá o cómo es tu papá? Sí, y ya seguramente han tenido tareas en el colegio donde lo han hecho. ¿Qué habrán dicho nuestros hijos de nosotros? Mi papá es el bayunco de la casa, ¿no? Mi papá es el que siempre sale golpeado en los pleitos familiares. No, mi papá es el que siempre viene molesto, el que nunca tiene tiempo, el que solo pasa viendo videos, es el que, no sé, sale con sus amigos a platicar y a veces no nos lleva. O sea, qué pueden decir mis hijos de mí? Mi papá me cuida, mi papá me protege, pero serán capaces de decir, papá me ama, mi papá es tierno conmigo, mi papá sabe tener gestos de ternura conmigo, ¿ya? Y eso podrán decirlo hijas e hijos también, o soy más tierno con mis hijas y con los varones no, o al revés, soy más tierno con los varones y no con las niñas. Entonces, es una buena pregunta que también nos podemos hacer en este año de San José, en este año en esta reflexión que hacemos acerca del documento del Santo Padre. He sido capaz de reflejar la ternura de Dios, ya no solamente la protección, la providencia y todas esas otras características de Dios que también son importantes, pero soy capaz de reflejar la ternura de Dios y les enseño a mis hijos a ser tiernos o les enseño a ser toscos. Y al ver mis acciones, ¿qué tipo de ejemplo les estoy dando? ¿Les estoy dando el ejemplo de amor que ellos necesitan aprender o les estoy dando un ejemplo todavía muy limitado en ese sentido? Y otra cosa importantísima que también se nos venía en la reflexión viendo este documento, oramos por nuestros hijos o solo oramos por nosotros, por el trabajo y de pasadita por ellos. Señor, te pido por hoy, sí, que el jefe esté tranquilo, que el tráfico no me friegue, que nadie vaya a llegar enfermo de COVID y que los bichos se porten bien en el colegio. Y voy, Señor, o realmente dedico tiempo a orar por ellos, conozco sus necesidades para interceder por ellos, sé cuáles son sus problemas, cuáles son sus anhelos, sus alegrías, aquellas cosas que ellos le piden a Dios, yo lo sé como papá y intercedo por las intenciones de mis hijos. Ofrezco sacrificios por las intenciones de mis hijos. Mañana empezamos cuaresma, empezamos un periodo de abstinencia, de ayuno. Estoy dispuesto a ofrecer eso también por mis hijos y por las intenciones de ellos. A veces sus pequeños problemas, pequeños grandes problemas, ¿no? Que de niño uno piensa que son lo más terrible del mundo y ya cuando uno crece se da cuenta que los problemas verdaderos vienen después del sí acepto, no mentira. Entonces, definitivamente estoy orando por aquellas cosas que para ellos son importantes, aunque no sean, aunque no parezcan prioridades para mí. Entonces, definitivamente tenemos que encomendarlos. Comencemos a encomendarlos, comencemos a poner en manos de Dios sus anhelos, sus cosas, sus amigos. Yo lo que le pido mucho a veces a la Santísima Virgen María es, hoy voy a comenzar a pedírselo a San José, ¿no? Ya que veo el tip acá en la presentación, y es por las amistades de mi hija. Yo le pido a Dios que sepa tocar el corazón de aquellas personas que van a ser sus amigos, que sepa cuidarla de las malas amistades y sepa ella también elegir buenas amistades y que estas personas puedan acercarse a Dios. Yo creo que por los novios no pido porque en mi mente esa palabra todavía no es compatible con mi hija, pero sé que en algún momento lo pediré. Pero por lo menos por sus amigos sí estoy empezando a encomendarla directamente. Entonces podemos pedirle a San José también por eso. Podemos pedirle por la familia, podemos pedir por nuestros hijos a imitación suya y podemos pedirle a Dios el don de poder reflejar la ternura de Dios. La historia de la salvación se cumple creyendo contra toda esperanza. A través de nuestras debilidades, Dios realiza grandes cosas. San José, no crean que fue siempre todo maravilloso para él y nunca dudó, nunca se quejó, nunca dijo nada. La Biblia nos muestra que no dice nada, pero obviamente él como persona vivió todas nuestras realidades y todos nuestros sinsabores. Y entonces también para él fueron momentos difíciles cuando los perseguía Herodes, cuando nadie les quería dar posada en la casa, cuando tuvo que ir a buscar trabajo a Egipto, cuando tuvo que regresar a la tierra prometida, ver a María pasar todas estas dificultades del trayecto, ver a Jesús pasar todas esas dificultades del trayecto, fueron momentos difíciles para él. Ya, así como para nosotros, ver a nuestros hijos pasar la enfermedad, ver a nuestra esposa, no sé, que no hemos podido capaz darle todo lo que hubiéramos querido al hogar y al cónyuge y obviamente a los niños.
Entonces, todos esos sinsabores, todas esas dudas, todas esas pequeñas frustraciones, fueron cosas que también cargaba San José con todo eso. Esos silencios de Dios en los cuales uno sabe que nosotros estamos cumpliendo su voluntad, pero los hechos nos demuestran que nos va mal. Entonces, todas esas dudas también fueron una carga que San José tuvo que llevar, fueron su cruz de alguna forma, ya tal vez no sentirse preparado para semejante misión. Entonces, a veces pensamos que Dios solamente utiliza la parte buena en nosotros, esa parte vencedora, cuando en realidad la mayoría de las cosas de Dios se cumplen a través de nuestras debilidades. Ya, Dios no nos ha creado como personas espiritualmente perfectas, sabe que cojeamos de una pata o de la otra, sabe que caemos en el egoísmo, en la soberbia, en la desidia, en la falta de amor, saben que caemos en la obsesión o que caemos en el desinterés, saben que a veces no somos capaces de dar el 100%, y aún que Dios sepa todo eso, nos ha confiado un tesoro enorme que se llama nuestra familia. Entonces, y es porque Él sabe que si nosotros nos agarramos de su mano, a través de esas mismas flaquezas, Él se va a glorificar. De la misma forma que a través de la fragilidad del cuerpo de Jesús, donde fue azotado, escupido y tan abusado, a través de esa misma humanidad frágil, Dios estaba realizando su obra más portentosa, ¿no? La redención de toda la humanidad y el perdón de los pecados. Entonces, de esa misma manera, que no nos escandalice el ser débiles. Somos débiles. Y esa debilidad que tenemos, esos defectos que tenemos, estas cosas que no nos salen tan bien ni en lo espiritual ni en lo humano a veces, también son instrumento y son campo para que Dios se glorifique. Lo que no tenemos que hacer es darnos por vencido. No importa la calidad del burro en que José iba a subir a María y al niño. Lo importante es que los subió y que los llevó a donde Dios quería. Ya en el camino Dios le daría fuerza al burro y le daría fuerza a San José, y de la misma forma nos va a dar fuerza a nosotros en medio de las pruebas que atravesamos como familias, en medio tal vez de pruebas económicas fuertes, pruebas de salud complicadas, crisis matrimoniales, crisis con los hijos. O sea, en medio de todo eso, no importa qué grande sea, nosotros tenemos que ir agarrados de Él para que Él pueda hacer esa obra en nuestra familia. Entonces tenemos que ver a San José también como un referente en ese sentido. Esto es lo que hace que San Pablo diga: para que yo no me engríe, tengo una espina clavada en el cuerpo, ¿no? Un emisario de Satanás, decía él, para que no me vuelva una persona soberbia. Él tenía sus defectos que también le hacían caer en cuenta de lo humano que era, de lo que le faltaba todavía por crecer espiritualmente. 3 veces le pide a San Pablo a Dios que le aparte ese dolor, ese daño, ese pecado, esa realidad que él atravesaba, o esa debilidad, y Dios le contestó, no le decía: sí, hijo, aquí te la quito, no te preocupes, todo va a ser camino de rosa espiritualmente para vos. No, Dios le dice: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. Ahí se ve el poder de Dios. Y con todos nuestros defectos, si nos agarramos de Dios y de su mano, vamos a poder ser buenos padres, buenos esposos. A veces en las lápidas hay gente que pone eso, ¿no? Gran padre, gran amigo. Eso vale más que un parque con nuestro nombre, que una biblioteca con nuestro nombre, que una calle con nuestro nombre. Vale más, 1000 veces más, que nuestra familia haya tenido esa imagen de nosotros. Creo que si lo hemos logrado, realmente hemos cumplido muy bien la misión que Dios nos dejó en este mundo. Si esta es la perspectiva de la economía de la salvación, debemos aprender a aceptar, y esto es una cosa muy brillante que pone el Papa: debemos aceptar nuestra debilidad también con ternura. Debemos amarnos a pesar que tenemos nuestros defectos. O sea, eso no es algo eh, que me deba causar que yo me odie, porque siempre fallo, porque nunca logro perseverar en esto, porque se me volvía a pasar de las palabras, volví a hablar muy fuerte, volví otra vez a actuar de esta forma. Tenemos que aprender a amarnos con esos defectos, porque también esos defectos son ocasión para la gloria de Dios. Amarnos con ellos, más no amarlos a ellos. No voy a amar el defecto, no voy a amar el pecado en ningún caso, pero sí me puedo amar a mí. Y aún con todo eso malo que tengo que amarme, porque solo amándome plenamente voy a poderme permitir ser un buen instrumento para que Dios pueda hacer esta obra de la que estamos hablando. Debemos aceptar nuestra debilidad con una gran ternura. Y esto es un punto importantísimo, papás, no lo veamos superficialmente. Aceptar nuestros errores o nuestra debilidad con amor
también nos dispone a aceptar los errores del cónyuge y de nuestros hijos con amor. ¿Ya? Aquel que es tan duro y exigente consigo mismo que no se puede amar por lo malo o débil que tiene en él, espiritual o humanamente hablando, también va a ser muy duro y muy inflexible a la hora de juzgar los defectos y los errores de otros. Pero si nosotros somos capaces de amarnos, va a ser más fácil también amar a los demás con su realidad, con sus defectos, porque nuestros hijos, con todo y lo bueno que son, también van a tener sus propios defectos, muchas veces inspirados en nosotros y muchas veces inspirados en otras experiencias e influencias. Entonces, habrán cosas que las podrán cambiar con nuestra ayuda y habrán cosas que las tendrán que combatir durante toda su vida. Entonces, saberlos amar con sus defectos es importante, es fundamental, porque más allá de que ellos no sean perfectos, no por no ser perfectos dejan de ser nuestros hijos, ¿ya? Y siempre serán nuestros hijos, así profesionalmente no les haya ido tan bien, así de repente se han dejado seducir por ideologías que los alejen de Dios, o por ideologías que les enfoquen equivocadamente la sexualidad. Independientemente de todo eso, seguirán siendo nuestros hijos y nosotros seguiremos siendo el canal privilegiado del amor de Dios para llegar a ellos, independientemente de las decisiones que tomen, son nuestros hijos. Entonces, definitivamente que tenemos que aprendernos a amar primero nosotros, con ternura, nuestra propia realidad humana y nuestra debilidad incluida, para poderlos aceptar a ellos y también a nuestras esposas. El maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el espíritu lo saca a la luz con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. ¿Ya? Cuando una persona comete un error, la confrontación muchas veces no va a ser la mejor manera para poder abordar el error. El amor, la ternura, el cariño, la comprensión suelen ser mejores puentes para poder tratar estas cosas. Una persona que se deja amar es más fácil también que sepa amar a los demás. Dejémonos amar por Dios y de esa manera, y dejémonos amar por nuestros seres queridos, y de esa manera también nos va a ser más fácil el poder expresar el amor a los demás. El dedo, muchas veces el dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra propia incapacidad para aceptar nuestra debilidad y nuestra fragilidad. Algunos de nosotros podemos frustrarnos y han habido almas espirituales en toda esta historia de la iglesia que realmente se escandalizaban de sí mismos porque no podían dominar ciertas inclinaciones o pecados. Y muchas veces cuando uno no puede dominar eso, como una forma de escape, empezamos a señalar los defectos del otro, ¿no? Como que para que así no me vean a mí, yo señalo los defectos de aquel, los defectos de aquel. No caigamos nosotros en eso, sino al contrario, aprendamos a reconocer nuestra debilidad, aceptémosla, combatámosla con los malos hábitos que tenemos, combatámosla con buenos hábitos, pero definitivamente amémonos para poder amar a otros y enfoquemos también el ayudar a los otros o al corregir a los demás de sus errores en la ternura, especialmente a los hijos. Saberles expresar antes que nada cuánto les amamos y cómo ese amor nos hace de repente pues también querer aconsejarlos o querer orientarlos en algunas cosas. Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. Por esta razón es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y ternura. Vivimos, mañana es miércoles de ceniza, empezamos Cuaresma, busquemos la confesión. A muchos de nosotros se nos ha hecho difícil por todo esto, nos hemos desorganizado, mi confesor se fue del país, se movieron de parroquia, pero no importa, busquemos en Cuaresma volvernos a poner en sintonía con Dios, dejémonos amar por Dios en nuestra fragilidad a través del sacramento de la confesión y sepamos ser ejemplo para que nuestros hijos también sepan buscar esta reconciliación. El demonio puede decirnos la verdad en algunos casos, pero para condenarnos, no nos puede decir el pecado es malo, te vas a condenar. Y es una realidad, ¿no? El pecado es malo y me puede llevar a condenar. Pero cuando el demonio dice cosas, siempre es buscando destruirnos, aunque sean mentiras o sean verdades, siempre busca destruirnos. La verdad auténtica que viene de Dios no nos viene a condenar. O sea, Cristo no vino a juzgar al mundo, dirá el apóstol San Juan, sino que nos ha venido a morir por nosotros, nos ha venido a redimir a nosotros. Él nos acoge, nos abraza, nos sostiene y también nos perdona. No nos dejemos engañar por el demonio que nos va a insistir en mis errores, en nuestros defectos, sino que sepamos ver más allá de eso, silenciemos la voz del demonio
Escuchemos la voz de Dios que siempre nos ofrece el amor como la respuesta a nuestros errores. La verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso. De la parábola del hijo pródigo, sabemos que ahí se nos hace una gran radiografía de cómo es el Padre, ya que está siempre esperándonos, no nos va a reclamar el dinero que nos perdimos, sino que Él siempre está dispuesto a perdonarnos, amarnos y a darnos nueva dignidad, y que siempre dirá de nosotros: mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido, ha sido encontrado, hagamos una fiesta. Él siempre hará fiesta por nosotros. También a través de los momentos de angustia, José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así José nos enseña a tener fe en Dios, incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, incluso a través de nuestros defectos y de nuestra debilidad. Dios también puede actuar a través de estas cosas. No nos pintemos ante nuestros hijos como seres que no fallan. O sea, eso a la larga les hace una imagen irreal, ¿no? Como la que muchos hemos tenido de los santos. Como lo vemos en las imágenes bien bonitas, decimos, es que los santos todos son súper perfectos. Y no es una radiografía auténtica. Los santos son personas como nosotros, que han tenido dificultades, errores y de rato mal carácter, pecados recurrentes. Y sin embargo, lo que los hace especiales, lo que los hace modelos, es que han sabido sobreponerse a eso, buscando siempre a Dios. Entonces, tampoco nos hagamos frente a nuestros hijos los que no nos equivocamos nunca. Claro que nos equivocamos, cometemos errores, por eso nos confesamos, por eso buscamos a Dios, por eso le pedimos perdón a la esposa o incluso a ellos. No esperemos nosotros a que nuestros hijos tengan hijos para un día pedirles perdón, o a un día que nos vengan a reclamar o que nos vengan a perdonar ellos para ese día poder pedir perdón nosotros. Nos enseña, con eso vamos a ir terminando ya esta formación, nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestro barco. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, nuestra vida, nuestro testimonio cristiano, nuestro servicio, pero el que tiene siempre una mirada más amplia es Dios. Él sabe ver más allá de la siguiente ola o de la tempestad que atravesamos, cuál es realmente el destino al cual nos está llevando. Entonces, aprendamos a confiar en Dios. Bueno, con eso estaríamos terminando este día la formación. Definitivamente creo que el tema de San José siempre es de gran provecho. Este día hemos visto los numerales que hablan acerca de la ternura de Dios y que hablan acerca también de Jesús, de San José como Padre amado. Hemos visto los numerales 1 y 2. La próxima semana, pues la próxima quincena, continuaremos con las siguientes numerales. Si gustan, para que quede así todo junto, vamos a hacer ya la oración y luego pues ya nos quedamos tocando algún tema. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos infinitas gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de reflexionar este día acerca de estas grandes cualidades de la persona de San José. Creo que todos los padres, papá, presentes en esta oración, definitivamente hemos sabido ver en San José un modelo necesario y realmente que nosotros que tenemos que tener a nuestro lado para poder cumplir nuestra función y nuestro rol como padres y como esposos. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a tener presente siempre a San José, que nos ayudes a tener más contacto con Él, a orar más con Él y a encomendarnos más a su intercesión, para que de esa manera tú puedas concedernos, Señor, las gracias y los dones que a través de su intercesión quieres darnos a nosotros. Te damos gracias, Señor, por ponerlo a nuestro lado y por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me quieres tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno.